Bueno, y este mensaje va para todos los profesores y profesoras. El asunto de la salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Este tiempo de pandemia, este tiempo de COVID, de crisis, ha generado que nuestras dinámicas de pronto de estar parados en un salón de clase de manera presencial pasen a estar sentados más de 8 horas muchas veces frente a un computador. Eso genera un cambio en nuestros riesgos laborales. Cuando estábamos en la modalidad presencial, teníamos tres tipos de riesgos principales a los que nos exponíamos desde lo laboral. Entonces teníamos un riesgo osteomuscular por estar tanto tiempo de pie muchas veces, ¿sí? Afectaciones en algo que se llama la postura bípeda mantenida, estar de pie dando la clase y también la parte osteomuscular por el uso del tablero que generaba muchas veces posturas forzadas porque algunos profes de pronto por su estatura no alcanzan a la parte de arriba del tablero, entonces se estiran demasiado o llenan el tablero hasta muy abajo, entonces esas posturas de estirarse mucho o doblarse mucho para diligenciar, para llenar el tablero, pues generaban posturas y riesgo osteomuscular. También está la parte del riesgo psicosocial, ¿no? Y es cómo trabajar dentro del aula de clase con el comportamiento, que los estudiantes logren estar estables un poco para tener las condiciones y poder hablar, el manejo del conflicto escolar, de las conductas disruptivas, de los chicos de pronto que tienen ciertas situaciones que nos afectan en lo emocional y la parte de el uso y conservación de la voz. Entonces, como estábamos en un salón de clase, que muchas veces eran espacios un poco, o en espacios abiertos, que generaban un esfuerzo para hacernos escuchar por encima de la voz de nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces teníamos en la presencialidad tres tipos de riesgos principales, que era la parte osteomuscular, la parte psicosocial y la parte del uso y conservación de la voz. Para cada uno de ellos, pues naturalmente había que tomar unas medidas. Entonces, por ejemplo, para la parte de uso y conservación de la voz, estar tomando agüita, estar hidratándonos, evitar tinto, evitar bebidas muy frías o muy calientes, evitar ají. Para la parte psicosocial, pues tener también unos espacios de esparcimiento, de hablar con nuestros compañeros de trabajo, de revisar nuestro manejo emocional también, o si veíamos que ya había algo como fuera de lo normal, pues acudir al sistema de salud mental. Bueno, y en la parte osteomuscular, pues también, que muchas veces el profe hasta que no le duele la espalda, pues no acude y no dice como, oiga, sí, tengo que tomar medidas o me siento un ratico, o bueno. En la parte virtual, ¿qué está pasando? En la parte virtual hemos tenido, por necesidad, por mantenernos en contacto, una mayor exposición a los dispositivos móviles y a las videoterminales, es decir, a los computadores. Entonces, esta exposición genera también un desgaste osteomuscular, pero ya no por postura bípeda sostenida, sino por una postura sedente, una postura constante en el que estamos muchas veces, de pronto en sillas que no son tan cómodas o de pronto en distancias en donde el manejo del mouse requiere cierto espacio y no lo tenemos en la casa, entonces nos tenemos que doblar más de la cuenta o no tenemos un computador de escritorio y estamos trabajando desde un computador portátil y estamos de pronto con posturas o muy forzadas o muy o con periodos largos de tiempo. Entonces, esto también requiere de parte de nosotros una dosificación en los tiempos de exposición, que nos paremos, que nos estiremos, que generemos también una serie de ejercicios para la zona lumbar, los que no están practicando yoga, entonces, pues importante que tomen unas pausas, se paren y varíen su postura de estar acostados, sentados, parados, etcétera. En la parte psicosocial, entonces el riesgo, la exposición al riesgo que teníamos en lo presencial se exacerbó, porque ahora llamamos al estudiante, porque ahora le estamos preguntando acerca de su familia, acerca de su bienestar estudiantil, que eran cosas que de pronto se sabían solamente hasta que llegaban a orientación escolar. Entonces ahora como directores de curso o como profesores de área estamos mucho más expuestos al riesgo psicosocial porque nos enteramos de muchas más cosas pues que generan en nosotros una afectación, el saber que una familia está en unas condiciones económicas difíciles, que están sin empleo, que están sin mercado, sin algo para comer, o que ya han empezado a presentarse casos de enfermedad y de duelo
entre las familias de nuestros estudiantes, pues obviamente pues nos duele el corazón y nos carga tanto mentalmente como emocionalmente. Entonces, esa exposición a riesgos psicosociales es algo que debemos ser conscientes, o sea, no podría yo decirles eso no les va a pasar, hay una manera de reducir que eso nos afecte tanto, porque pues como seres humanos generamos esa empatía, ¿no? Pero sí, en la medida en que podamos ser conscientes que eso es un riesgo laboral, que eso va a afectar nuestra salud, podemos de alguna manera como ser conscientes de hasta qué punto me involucro, hasta qué punto acepto que hay situaciones que yo no voy a poder cambiar acerca de las familias de mis estudiantes, acerca del entorno de mis estudiantes y cómo puedo yo también en algunas ocasiones de pronto tomar un poco de distancia frente a la situación, escuchar, sí, escuchar, eh, informar a quienes deba informar, pero tratar de no involucrarme tanto y que eso no me afecte tanto, porque también ustedes tienen familias, tienen hijos, tienen pareja, por las cuales deben mantenerse en lo posible en un mejor estado de salud mental. Bueno, y frente a la parte de visual, entonces ser muy conscientes también, esta luz de las pantallas y de los computadores en el mediano y en el largo plazo es que vemos que ya los ojos empiezan a estar menos hidratados, que empezamos a tener molestias, que nos pican, que nos rascan. Entonces, evitar hacer esa restregadita de ojos a veces que la gente hace inconscientemente, que nuestras manos están llenas de tierra, de polvo, de cosas, y por más que no las estamos lavando ahorita por el tema del COVID, pues en vez de hacernos un bien, nos vamos a afectar más los ojitos. ¿Qué se recomienda? Entonces, a ver, les explico. Este ejercicio, como de hacer ojitos, este ejercicio de hacer ojitos, pausas activas visuales también, que son la mirada al horizonte, la mirada al frente, la mirada a un lado, la mirada al otro lado, la mirada para abajo. Entonces también el ojo tiene, toda esta zona del ojo tiene una cantidad de musculatura que genera que nuestro ojo pueda enfocar. Entonces eso es importante cuidarlo, cuidar la hidratación de nuestros ojos, hacer pausas activas para los ojos y en el momento en que veamos que ya es demasiado el ardor, demasiado el dolor, preferible hacer uso de una solución óptica no medicada. Entonces existen unas goticas para los ojos que no tienen ningún tipo de medicamento ni de contraindicación que nos ayudan a hidratar y a limpiar un poco pues esta zona. ¿Listo? Entonces, con mucho cariño, de verdad, cuídense mucho, profes. Sé que esta coyuntura los ha expuesto a muchos más riesgos, pero al regresar después de la crisis por COVID, nuestros estudiantes nos necesitan todavía enteros, enérgicos, con ganas y con mucha salud para poder atenderlos después del COVID. Entonces, un abrazo y vamos a seguir en contacto.